Matemáticas segundo grado. Secuencia 1. Multiplicación y división de números decimales positivos. Sesión 2. Divisiones por 10, por 100 y por 1000. En el punto número 1 nos pide nuevamente que realicemos el juego de la sesión anterior, pero ahora proponiendo divisiones por 10, 100 y 1000, ya sea de números naturales o números decimales. Por ejemplo, si yo divido 5.3 entre de 10, en mi resultado anoto el número 53 y el punto decimal lo muevo un lugar hacia la izquierda. Si dividimos 2500 entre de 100, anoto la misma cantidad, pero el punto decimal lo muevo 2 lugares. Si dividimos 8755 entre de 1000, anoto los mismos números, pero el punto decimal lo voy a mover 3 lugares. En el punto número 2 vamos a completar el siguiente enunciado redactando la técnica que nos permita calcular rápidamente divisiones por 10, 100 y 1000. Nuestro enunciado quedaría de la siguiente manera. Para dividir un número por 10, 100 o 1000, etc., el punto decimal se recorre hacia la izquierda tantas cifras como ceros tenga el divisor. Por ejemplo, 28.5 entre 100 me daría como resultado 0.285. En el punto número 3 debemos encontrar el número que falta en las siguientes operaciones y contestar dos preguntas. Inciso A, 4 por 10 es igual a 40. Inciso B, 4 por, nos falta ubicar el número y dice que nos da como resultado 400. En este caso lo que tenemos que hacer es dividir 400 entre de 4 para obtener el factor que nos hace falta, en este caso 100. Recuerden que para eso es útil las operaciones inversas. Inciso C, 4 entre de 10, 0.4. Inciso D, tenemos una división en donde nos hace falta el divisor. Entonces, la operación contraria que se debe de hacer aquí es la multiplicación. Vamos a multiplicar el resultado 0.04 por 4 y obtenemos que el divisor es 100. Inciso E, 0.4 por 10 es igual a 4. F, 0.4 por igual a 400. Aquí ahora vamos a dividir 400 entre 0.4 y obtenemos que el factor es 1000. Inciso G. Tenemos una división en donde nos hace falta el dividendo. Entonces volvemos a hacer las operaciones contrarias, que en este caso sería la multiplicación, y multiplicamos el divisor 100 por el resultado 0.04. Lo cual nos dice que el dividendo es 4. Inciso H. Nuevamente nos hace falta el dividendo, por lo que vamos a multiplicar el divisor 10 por el resultado 40 y obtenemos que el dividendo es 400. Inciso I. Tenemos una multiplicación en donde nos falta el primer factor. Entonces vamos a dividir el resultado 40.000 entre el otro factor que sería 1000, lo cual nos dice que el factor que nos falta es 40. ¿Por cuánto hay que multiplicar 0.005 para obtener 5? Respuesta, 1000. ¿Entre cuánto hay que dividir 5 para obtener 0.005? Respuesta, entre 1000. Punto número 4. Resuelvan las siguientes multiplicaciones con ayuda de la calculadora y averigüen cuál es el efecto de multiplicar por 0.1. Inciso A. 6 por 0.1 es igual a 0.6. Inciso B. 60 por 0.1 es igual a 6. Inciso C. 0.6 por 0.1 es igual a 0.06. Inciso D, 0.06 por 0.1 es igual a 0.006.
Como pueden observar en estos 4 resultados, aunque es una multiplicación, ya no estamos agregando ceros. Al contrario, ahora estamos moviendo el punto decimal hacia la izquierda como si fuera una división. Esto se debe a que es una multiplicación por número decimal, en este caso 0.1. Y en todos los resultados el punto decimal se movió un lugar. Esto se debe a que el 0.1 solamente tiene una cifra decimal. Entonces, completando el siguiente enunciado, quedaría de la siguiente forma. Multiplicar por 0.1, que equivale a un décimo, tiene el mismo efecto que dividir entre 10. Esto lo podemos comprobar si en lugar de multiplicar 6 por 0.1, convertimos el 0.1 a fracción, lo cual quedaría como 6 por un décimo. En este caso multiplicaríamos 6 por 1, nos da 6, y el denominador lo movemos del lugar, porque es lo mismo que multiplicar 10 por 1. Acuérdense que los enteros llevan como denominador un 1. Entonces tenemos como resultado 6 décimos. Ahora convirtamos esta fracción a número decimal. Tendríamos que hacer una división, en este caso 6 entre de 10. Al hacer esta división nos quedaría como resultado 0.6. Lo mismo sucede si en lugar de multiplicar 60 por 0.1, lo convertimos a fracción. Entonces tendríamos 60 sobre 1, porque es entero, por un décimo. Multiplicamos 60 por 1, nos da 60. 1 por 10 es igual a 10. 60 décimos. Convertimos esta fracción a número decimal o hacemos la división de 60 entre de 10 y nos da como resultado 6. Lo mismo pasa con el ejercicio del inciso C, 0.6 por 0.1. Convertimos ambos números decimales a fracción y tendríamos 6 décimos por un décimo. Multiplicamos 6 por 1, 6. 10 por 10, 100. Tendríamos como resultado la fracción de 6 centésimos. Convertimos esta fracción a número decimal y obtenemos como resultado 0.06. En el ejercicio del inciso D, 0.06 por 0.1, convertimos ambos números a fracción y nos quedarían 6 centésimos por un décimo. Multiplicamos 6 por 1, 6. 100 por 10, 1000. Nos daría como resultado la fracción de 6 milésimos. Convertimos esta fracción a número decimal y obtenemos 0.006, 6 milésimos. Punto número 5. Tenemos que resolver estas siguientes multiplicaciones con ayuda de la calculadora y averiguar cuál es el efecto de multiplicar por 0.01. Inciso A, 25 por 0.01 es igual a 0.25. Inciso B, 250 por 0.01 es igual a 2.50. Inciso C, 2.5 por 0.01 es igual a 0.025. Inciso D, 0.25 por 0.01 es igual a 0.0025. Si observamos estos 4 ejercicios, podemos ver que ahora, en lugar de aumentar ceros, estamos moviendo el punto decimal 2 lugares, porque el 0.01 tiene 2 números o 2 dígitos decimales. Entonces, completando el siguiente enunciado, quedaría multiplicar por 0.01, que equivale a un centésimo,
tiene el mismo efecto que dividir entre 100. En el inciso A nos quedaría 25 sobre 1, porque estamos hablando de un número entero, por un centésimo. Multiplicamos 25 por 1, 25. 1 por 100, 100. 25 centésimos. Esta fracción la convertimos a número decimal, efectuando la división de 25 entre 100, nos quedaría 0.25. En el inciso B nos quedaría 250 sobre 1, porque nuevamente hablamos de un número entero, por un centésimo. Es igual a 250 centésimos. Dividimos para convertir en número decimal y tenemos como resultado 2.50. En el inciso C nos quedaría 25 décimos, porque 2.5 tiene una cifra decimal, entonces son décimos, por un centésimo. Multiplicamos 25 por 1, 25, 10 por 100, 1000, 25 milésimos. Lo convertimos a número decimal y nos da como resultado 0.025. En el inciso D quedaría 25 sobre 100 o 25 centésimos, porque el 0.25 tiene dos cifras decimales, entonces le corresponde un 100 por un centésimo. Hacemos la multiplicación y nos quedaría 25 diezmilésimos. Hacemos la división de 25 entre 10.000 y obtenemos como resultado 0.0025. En el punto número 6 vamos a volver a resolver 4 operaciones con ayuda de la calculadora y vamos a averiguar cuál es el efecto de dividir entre 0.1. En el inciso A, 15 entre 0.1 es igual a 150. Inciso B, 150 entre 0.1 es igual a 1500. En el inciso C, 1.5 entre 0.1 es igual a 15. Inciso D, 0.15 entre 0.1 es igual a 1.5. Completando el siguiente enunciado quedaría dividir entre 0.1, que equivale a un décimo, tiene el mismo efecto que multiplicar por 10. Para comprobar todo esto, vamos a convertir todos los números a fracción y vamos a realizar las divisiones. En el inciso A quedaría 15 sobre 1, porque es un número entero, entre un décimo. Recuerden que para hacer divisiones de fracciones se hace de forma cruzada y se multiplica. 15 por 10 es igual a 150. Lo escribimos aquí arriba. 1 por 1 es igual a 1. Nos daría 150 sobre 1. Esta fracción la convertimos en número decimal haciendo la división de 150 entre de 1 y nos da como resultado 150. En el inciso B nos quedaría 150 sobre 1, porque nuevamente estamos hablando de que 150 es un número entero, entre un décimo. Multiplicamos 150 por 10, nos da 1500. 1 por 1, 1. 1500 entre de 1 nos da 1500. Recuerden que como nos da como resultado una fracción, esta la convertimos a número decimal mediante una división. En el inciso C nos quedaría 15 sobre 10 o 15 décimos, porque estamos hablando de que 1.5 tiene una cifra decimal que corresponde a los décimos, entre un décimo. Multiplicamos 15 por 10, nos da 150. 10 por 1, 10. 150 décimos.
Convertimos esta fracción a número decimal y nos quedaría 15. Por último, en el inciso D, nos quedaría 15 centésimos entre un décimo. Multiplicamos 15 por 10, 150, y 100 por 1 es igual a 100. Acuérdense que en las divisiones de fracciones, aunque es división, la forma de realizar es multiplicar de forma cruzada. Ahora, a este resultado de 150 centésimos lo vamos a dividir para poder convertirlo a número decimal. Nos quedaría 1.50. En el punto número 7 vamos a resolver otras 4 divisiones con ayuda de la calculadora y vamos a averiguar cuál es el efecto de dividir entre 0.01. En el inciso A, 15 entre 0.01 es igual a 1500. Inciso B, 150 entre 0.01 es igual a 15,000. Inciso C, 1.5 entre 0.01 es igual a 150. Inciso D, 0.15 entre 0.01 es igual a 15. Completando el siguiente enunciado, nos quedaría que dividir entre 0.01, que equivale a un centésimo, tiene el mismo efecto que multiplicar por 100. Veamos ahora la comprobación de cada uno de estos 4 ejercicios. Entonces, en el inciso A nos quedaría 15 sobre 1, porque 15 es entero, entre un centésimo. Recuerden que para hacer esta división de dos números fraccionarios se debe multiplicar cruzado. Entonces quedaría 15 por 100 es igual a 1500 y 1 por 1, 1. 1500 sobre 1. Convertimos esta fracción a número decimal dividiendo 1500 entre de 1 y nos da como resultado 1500. En el inciso B nos quedaría 150 sobre 1, porque estamos hablando de que 150 es un número entero, otra vez, entre un centésimo. Multiplicamos 150 por 100, nos da 15,000. 1 por 1 es igual a 1. 15,000 entre de 1 nos da 15,000. En el inciso C nos quedaría 15 sobre 10, porque estamos hablando de que 1.5 tiene una cifra decimal que corresponde a los décimos. Es por eso que anotamos un 10 en la parte de aquí abajo. Entre un centésimo. Multiplicamos de forma cruzada para poder hacer la división y nos quedaría que 15 por 100 es igual a 1500 y 10 por 1 es igual a 10. Convertimos esta fracción a número decimal realizando la división de 1500 entre de 10, lo cual nos daría como resultado 150. Por último, en el inciso D nos quedaría 15 sobre 100, porque estamos hablando de que 0.15 tiene dos cifras decimales, es decir, que se encuentra en el lugar de los centésimos. Es por eso que anotamos un 100 aquí abajo, entre un centésimo. Multiplicamos de forma cruzada para poder realizar la división y nos quedaría que 15 por 100 es igual a 1500. 100 por 1, 100. Convertimos esta fracción a número decimal dividiendo 1500 entre de 100 y nos da como resultado 15. Como pueden observar en las operaciones del punto 4 y 5, cuando convertimos esos números a fracciones y realizamos las multiplicaciones, estamos realizando una división, es decir, estas se resuelven con operaciones inversas. Es por eso que tienen ese efecto de que cuando multiplicamos por un número decimal, en lugar de aumentar ceros, como dice la regla de multiplicar por 10, 100 o 1000, ahora estamos haciendo el efecto como si estuviéramos dividiendo.
Lo mismo sucede en las operaciones del punto 6 y 7. Aunque estamos hablando de una división, como es división con punto decimal o con un número con punto decimal, tiene el efecto de realizar una multiplicación, porque al efectuar la operación de dividir dos fracciones, lo que hacemos es multiplicar, hacemos lo contrario a lo que está escrito. Por último, en el punto número 8 vamos a resolver las siguientes operaciones. En el inciso A, 0.5 por 0.1, convertimos ambos números en fracción y realizamos la multiplicación. 5 por 1, 5. 10 por 10, 100. Convertimos 5 centésimos a número decimal y nos quedaría 0.05. Ese sería nuestro resultado. En el inciso B, 0.8 por, nos hace falta el factor y nos dice que el resultado es 0.08. Una forma de resolver este ejercicio es realizando la operación inversa a la multiplicación. En este caso sería la división. Y dividiríamos 0.08 entre 0.8. La otra opción es retomar lo que aprendimos acerca del efecto que tienen las multiplicaciones y divisiones de números decimales. Y como veíamos hace rato, cuando multiplicamos por un número entero, es decir, por 10, 100 o 1000, lo que hacemos es mover el punto decimal hacia la derecha. En cambio, cuando multiplicamos por un punto decimal o un número decimal, es decir, 0.1, 0.01 o 0.001, lo que hacemos es mover el punto decimal hacia la izquierda. Entonces, observamos el resultado y vemos que se trata del mismo 8. La diferencia lo hace la ubicación del punto decimal. En el resultado, vemos que el punto decimal se movió un lugar hacia la izquierda del número original. Quiere decir entonces que estamos multiplicando por un número decimal. Vamos a contar entonces cuántos lugares se movió ese punto decimal. Decíamos que 1, lo cual nos indica que se está multiplicando por 0.1. Si se hubiera movido 2 lugares, nos indicaría que se está multiplicando por 0.01. Inciso C, 0.9 entre 0.1. Convertimos ambos números a fracción y nos quedaría 9 décimos entre un décimo. Realizamos la división y nos quedaría 90 décimos. Esta fracción la convertimos a número decimal dividiendo 90 entre de 10 y nos da como resultado 9. En el inciso D tenemos una división en donde nos hace falta el divisor. Entonces, podríamos hacer aquí la operación inversa, que en este caso sería una multiplicación, y multiplicaríamos 3 por 0.3 para obtener el divisor. O la otra opción es aplicar lo que acabamos de aprender acerca del efecto que tienen las multiplicaciones y divisiones por números decimales. Como veíamos hace rato, cuando dividimos entre un número entero, es decir, entre 10, 100 o 1000, lo que se hace es mover el punto decimal hacia la izquierda. Pero cuando dividimos entre un número decimal, es decir, 0.1, 0.01 o 0.001, lo que hacemos es mover el punto decimal hacia la derecha, como si estuviéramos multiplicando. Teniendo en cuenta esto, observemos el resultado. Nuestro resultado es 3. Es el mismo número que 0.3. La única diferencia que hay aquí es que el punto decimal se movió del lugar. En este caso, se movió un lugar hacia la derecha, lo cual nos indica que se está dividiendo entre un número decimal. Como es un solo lugar el que se movió, quiere decir que se divide entre 0.1, es decir, entre un décimo. Inciso F.
26 entre 0.01 es igual a, vamos a convertir ambos números a fracción y realizamos la operación. En este caso quedaría 26 sobre 1, porque es un número entero, entre un centésimo. 26 por 100 nos da 2600. 1 por 1, 1. 2600 entre de 1 para poder obtener el número decimal y quitar la fracción. Nos da como resultado 2600. Y eso sería todo de la sesión 2.